Buenas noches, bienvenidos a esta ocasión a continuar con la reflexión en las bienaventuranzas. Un gusto poder tener este tiempo, llegando ya casi al final de esta serie, y hoy vamos a meditar un poco en la séptima bienaventuranza. Así que esperemos sea un tiempo de edificación, un tiempo de reflexión también, y que nos lleve a decisiones y acciones importantes en nuestra vida y en nuestra relación con Dios y con aquellos que nos rodean. Dice la séptima bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Te agradecemos, Dios, por tu palabra, por darnos la oportunidad de ir a ella, de aprender y de saber lo que tú quieres que hagamos y también lo que tú tienes para nosotros. Permite que la meditación de esta hora edifique nuestras vidas y sobre todo que glorifique tu nombre. Te lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Los pacificadores es el tema de esta ocasión como uno de los aspectos esenciales para la felicidad que viene de parte de Dios al ser humano. En primer lugar, pensemos un poquito acerca de lo que es la paz. Y en los conceptos de Dios, cuando menos por poner solamente un ejemplo en los varios pasajes que hay en la Escritura, hemos de mencionar primero que la paz no es ausencia de problemas. La paz no es la ausencia de conflictos, de crisis en la vida. La paz es un concepto muy diferente a la luz de la Escritura y veremos en un momento las palabras del Señor Jesús tienen que ver entonces con este concepto muy diferente al concepto del ser humano. La paz no es ausencia de crisis en la vida cotidiana. Cierto que el ser humano no quisiera tener problemas de ningún tipo. Hoy por hoy vivimos situaciones muy adversas en cuestiones de salud y que afecta a otras áreas también de la vida. Y nadie quisiera eso. Pero la paz no es la ausencia de los problemas. ¿Qué cosa sí es la paz? La paz dentro del concepto de la Escritura es la presencia más bien de las cosas buenas, aún en medio de la adversidad. Es la presencia de aquellas cosas agradables en la vida. El Señor Jesús, allá en San Juan capítulo 16, versículo 33, en su oración al Padre, el diálogo con los discípulos, les decía lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero importante la frase que sigue con lo que ya hemos mencionado.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primero les dice, les he hablado para que en mí tengan paz. Y luego agrega, en el mundo tendréis aflicción. Algo que parece tal vez inconcebible al ser humano, o lo que menos espera, como ya hemos dicho, pero en el concepto de Dios, la paz no es la ausencia de aflicciones. Los términos del Señor Jesús es, tendrán aflicciones, pero aún allí tendrán cosas buenas. Habrá la presencia de aquellas cosas que resultan agradables. Esa es la paz en la perspectiva de Dios. Los pacificadores, entonces, son aquellos que promueven las cosas buenas, aún en medio y a pesar de las dificultades. Y uno de los aspectos más importantes de esa paz es enfocado en muchos pasajes de la Escritura, la relación con nuestros semejantes. Esas cosas buenas, ese buen trato unos con otros, a pesar de las situaciones difíciles. Los pacificadores, entonces, son aquellos que propician la buena relación, que propician el buen trato unos con otros, aún en medio de las situaciones difíciles. Los pacificadores, ese es el requerimiento en esta bienaventuranza para poder disfrutar de el gozo, de la dicha que viene de Dios. Entendiendo esto, es importante entonces aclarar también la diferencia, para poder entender los conceptos de lo que plantea este pasaje, la diferencia que hay entre lo que es un pacificador y lo que es un amante de la paz. El pacificador, que es a lo que se refiere este pasaje, el pacificador es aquella persona que trabaja por promover la paz. Es aquella que actúa para procurar que aún en los tiempos difíciles puedan darse buenas relaciones, pueda haber cosas buenas en la vida propia y de otros. Entonces es aquel que actúa, es el que promueve ese clima de bienestar. El amante de la paz es muy diferente. El amante de la paz es aquel que le gusta la quietud, la tranquilidad. No se enfoca tanto en producirlo, simplemente le gusta disfrutar de lo que es un clima de tranquilidad. Entendiendo esta diferencia, es importante entonces entender que esta bienaventuranza no es para aquellos que solamente disfrutan la paz, no es para aquellos que aman la tranquilidad. El mensaje del Señor Jesús en esta ocasión va dirigida a las personas que están enfocadas en generar un ambiente de paz, un ambiente de buenas relaciones, un clima de buenas cosas aun cuando haya situaciones o tiempos de aflicción. Es alguien que se empeña en el bienestar de aquellos que le rodean. Para ellos es esta bienaventuranza, no solamente para el que ama la quietud y se queda tranquilamente esperando o disfrutando la paz que otro ha generado. Esta bienaventuranza tiene que ver con una acción que nos lleve a generar esa paz, a buscar, a incentivar, a disfrutar esa paz que Dios tiene para el ser humano. ¿En qué se ocupa entonces el pacificador? Si bien en términos generales se ocupa de generar ese ambiente de tranquilidad, si bien el pacificador en términos muy amplios se ocupa en procurar el bienestar de aquellos que les rodean, cuando menos también a la luz de la Escritura vamos a mencionar 3 áreas muy concretas en las que el pacificador se ocupa. Todos tienen que ver con cuestiones de relación, con el trato como personas. El primer aspecto en el cual se ocupa un pacificador es en tener buena relación él mismo con sus
semejantes. El pacificador comienza por él mismo estar en paz con aquellos que le rodean, por tener buena relación, porque haya un clima apacible en el trato con toda persona con quien frecuentemente está tratando. Esta idea la encontramos revelada por Dios al apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. El trabajo mío hacia los demás, estar en paz, estar en buena relación con mis semejantes. Siento que no siempre es posible. Dios por eso es muy puntual aquí cuando dice, si es posible, en cuanto dependa de ti. Dios sabe que para que un ambiente de paz realmente se pueda dar, requiere del trabajo de dos o de más personas que intervengan en un momento dado. No solamente depende de uno. Por eso Dios cuando habla al apóstol Pablo le dice, si es posible, en cuanto dependa de ti. Hay una parte que depende de otra persona o de otras personas para que pueda darse ese clima de paz entre todos. Pero el llamado de Dios es en lo que depende de ti. El pacificador entonces se va a ocupar él mismo de buscar estar en paz con las personas que le rodean. Busca entonces el pacificador, trabaja, va a buscar los medios, las formas para poder tener buena relación con sus semejantes. La segunda línea de acción del pacificador es que procura la buena relación entre los seres humanos. Ya no es solamente donde tenga que intervenir él directamente al tratar a otros. Creo que todos hemos pasado por circunstancias donde vemos a terceras personas en discordia. Podemos ver a quienes nos rodean en el trabajo, en la familia, en nuestro vecindario. Podemos saber de 2, 3 personas que entre ellas hay conflicto. El pacificador es una persona que va a buscar la manera de que aquellos que están en conflicto puedan procurar la paz, la buena relación. Encontramos dentro de la Escritura otro de los pasajes allá en Efesios capítulo 4 versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. El pacificador va a animar a otros a que busquen el perdonarse, a que busquen las buenas relaciones. No solamente va a animar, sino incluso va a procurar que entre aquellos que hay discordia se dé la reconciliación. Esa es la segunda forma de acción del pacificador. Busca las cosas buenas, la buena relación entre aquellos que le rodean. Y hay un tercer aspecto en el cual se ocupa el pacificador. Trabaja para propiciar la reconciliación entre las personas y Dios. Cierto que el plan de la reconciliación entre el ser humano y Dios no es un plan del hombre como tal. Ese es un plan que Dios diseñó desde tiempos muy antiguos para poder relacionarse con el ser humano. Ese plan Dios lo fue trabajando a lo largo de la historia hasta llevarlo a su plenitud a través de Jesucristo. Y es por Él que podemos entonces estar reconciliados, es que podemos estar en paz con Dios. Sin embargo, se requiere la intervención de aquellos que han experimentado la reconciliación con Dios para poder ayudar y guiar a otros a esa misma experiencia. El pacificador se ocupa entonces, una vez que ya él mismo está reconciliado con Dios, se ocupa en guiar a otras personas a que también se reconcilien con Dios.
Va a invertir su tiempo, su esfuerzo, sus habilidades, sus recursos para poder guiar a otro a que también esté en paz con Dios. Ese es el llamado que Dios mismo hace a sus hijos. Esa es la encomienda que Dios da para que seamos pacificadores. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y continúa con lo menos 2 versículos adelante todavía, hablando de esa tarea que tenemos de reconciliar a las personas con Dios. No es que nosotros mismos tengamos la posibilidad de reconciliarlos, pero sí tenemos la encomienda de guiarlos a Jesucristo, que es el medio único por el cual pueden llegar a tener paz con Dios. Por lo tanto, con esos pasajes, y aún hay otros más en la Escritura, el pacificador va a trabajar en 3 direcciones para propiciar las cosas buenas en la relación unos con otros. Va a trabajar en su propia persona para relacionarse con sus semejantes. Va a trabajar para que aquellos que le rodean puedan estar en paz. Y va a poner todo su empeño para buscar que aquel que no está reconciliado con Dios venga y a través de Jesucristo pueda reconciliarse con Él. Todo esto engloba la idea del Señor Jesús cuando dice: bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados aquel que se ocupa en estar bien con su semejante. Bienaventurado aquel que procura que haya buenas relaciones entre los demás. Bienaventurado aquel que actúa para guiar a otras personas a que se reconcilien con Dios. La tarea entonces del pacificador es bastante amplia, mucho compromiso, pero es una tarea que en los términos del Señor Jesús produce verdadero gozo en el corazón del ser humano. Esta bienaventuranza, al igual que las anteriores, también tiene una promesa. La promesa que se describe para esta bienaventuranza es ser reconocido como hijo de Dios, será llamado hijo de Dios. Hay un dicho, particularmente en nuestra cultura como mexicanos: hijo de tigre, pintito. O la misma idea en aquella expresión de tal palo, tal astilla. Dios es un Dios pacificador. Es un Dios que ha buscado siempre la buena relación del ser humano y Él. En el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, la buena relación entre el hombre y Dios se dañó por el pecado. Pero desde ahí, en el trato con Adán y con Eva, y hasta nuestros días, Dios siempre ha procurado la armonía entre el ser humano y Él. Dios es el primer pacificador por excelencia, y cada día Él trabaja y se preocupa por esa buena relación. Ese es el carácter de Dios, esa es la naturaleza de Él. De tal manera que es bastante congruente la promesa de esta bienaventuranza. El ser humano que toma la misma conducta de ser pacificador está tomando el mismo carácter de Dios. Por eso será llamado hijo de Dios, porque tiene el mismo carácter, la misma forma, el mismo estilo de vida de Dios, quien es su Padre. De tal manera que tiene total congruencia aquí. El que es pacificador será llamado hijo de Dios. Es reconocido como hijo de Dios porque toma la misma acción, tiene la misma manera de ser de Dios. No necesitamos en un momento dado estar pregonando a los 4 vientos que somos hijos de Dios. Todo aquel que se preocupa por
que los seres humanos vivan en paz, que pone todo su empeño para procurar esa paz, va a ser identificado como un hijo de Dios porque toma la misma actitud, la misma conducta de Dios. Ahora, ¿qué mejor o qué aspecto más noble que ser reconocido como hijo de Dios? Realmente reconocer a aquellos que nos rodean hacia nuestra persona, identificarnos como hijos de Dios. No hay nada más loable que eso, que pueda la gente percibir que en verdad somos hijos de Dios porque seguimos la misma conducta del ser pacificadores. Con esta idea, bien vale la pena un sentido entonces de alerta y que nos sirva de reflexión, porque si no somos pacificadores, ¿qué ocurre entonces? Una de las frases que llama mi atención es la de un hombre llamado William Berkeley, hablando de este pasaje, hablando de esta bienaventuranza y comentando acerca de ella. Berkeley decía lo siguiente: el que divide a las personas, lo contrario de ser pacificador, el que divide a las personas está haciendo la obra del diablo. Pero el que une a las personas está haciendo la obra de Dios. El carácter de Dios es la unidad. El carácter de Dios es la reconciliación. El carácter de Dios es ser pacificador. Por lo tanto, el que hace la misma obra está haciendo el trabajo de Dios. Por eso recibe la dicha de ser llamado, de ser identificado como hijo de Dios. Cuidado, porque quien no sea pacificador, entonces está dividiendo, y quien está dividiendo, lamentablemente, está haciendo la obra de Satanás. Que podamos ser identificados, que podamos ser encontrados como hombres y mujeres pacificadores. Concluimos con algunas preguntas para poder meditar en ellas, reflexionar, poder reencauzar nuestro actuar como hijos de Dios, para poder ser hombres y mujeres que donde quiera que nos movamos, realmente estemos siendo pacificadores. La primera pregunta: ¿estoy en paz con Dios? ¿Yo mismo estoy en paz con Dios? Nadie puede encaminarse a ser pacificador si no él mismo ha experimentado la paz en la relación con Dios. Nadie puede buscar reconciliarse con quienes le rodean si primero no se ha reconciliado con Dios. Nadie puede hacer algo a favor de aquellos que están peleados entre sí si primero esa persona que busca mediar no ha disfrutado, no ha vivido la reconciliación con Dios. Mucho menos alguien puede actuar como un pacificador entre el ser humano y Dios si él mismo no está en paz con Dios. Por eso es importante pensar en esta pregunta. Estoy llamado a ser pacificador, pero ¿estoy realmente en paz con Dios? A lo mejor si has creído ya en Jesucristo como tu Salvador, eres hijo de Dios. Sin embargo, estar en paz con Dios no solamente es algo que ocurre como un evento único en nuestra vida, es algo que debe de darse de manera cotidiana. Cada día, por causa de nuestra naturaleza de pecado, fallamos a Dios y eso plantea enemistad con Él. Por lo que tenemos cada día que venir delante de Dios a través de Jesucristo y confiando en la obra de Él, para buscar estar de nueva cuenta en paz con Dios al darnos su perdón a través de Jesucristo. No es solamente un evento único en la vida, se trata de una acción de todos los días, buscar estar en paz con Dios. El día de hoy, ¿estás
en paz con Dios? Una segunda pregunta: ¿estoy en paz con mis semejantes? Tenemos diferencias, tenemos conflictos, pero hoy día, a pesar de que haya tenido alguna crisis con alguien, pero hoy, al estar concluyendo este día, ¿estoy en paz con quienes me rodean? No todo el tiempo será de cosas buenas hacia mis semejantes. Como humanos, por causa de la huella de maldad que queda en nuestro corazón, muchas veces ocurre discrepancias, disgustos, pero ¿estoy buscando la armonía con ellos? Una tercera y última pregunta: ¿qué acciones estoy realizando para procurar la paz? En mi trato personal hacia quienes me rodean, en mi trato personal para con Dios, ¿qué acciones estoy tomando hoy día para procurar una vida de paz? ¿Qué acciones estoy tomando cuando veo que aquellos que están en mi entorno no viven en paz? Cuando observamos compañeros de trabajo, de escuela, en la familia, entre los vecinos, cuando observamos que hay personas que no armonizan entre sí. Cuando vemos que hay conflictos pero que no se buscan resolver, ¿qué acciones yo estoy tomando para procurar la paz? Cuando volteo a mi alrededor y observo que hay infinidad de personas que no están reconciliadas con Dios, que todavía viven en su pecado día tras día, ignorando a Dios en sus vidas. No solamente ignorándole, sino incluso ofendiéndole día tras día. ¿Qué estoy haciendo para propiciar la paz entre ellos y Dios? ¿O solamente soy un observador que me he dado cuenta de que hay ausencia de paz, pero me quedo de brazos cruzados? Por eso es importante esta última pregunta: ¿qué acciones estoy realizando para procurar la paz? Que entendiendo estas cosas podamos realmente encaminarnos a ser pacificadores. Pidamos a Dios que nos ayude en lo que depende de nosotros a cuidar que nuestras relaciones sean relaciones de paz. Pidamos a Dios que nos haga sabios, nos haga cuidadosos, pero también oportunos para ayudar a otros a vivir en paz. Pidamos a Dios que nos guíe para poder llegar a aquellos que están peleados con Dios y mostrarles el camino para reconciliarse con Él a través de Jesucristo. Que no solamente seamos amantes de la paz, que seamos realmente pacificadores, que seamos personas que trabajan, que luchan cada día por la paz, siguiendo el ejemplo de Dios, para entonces poder ser verdaderamente reconocidos como hijos de Dios. Te agradecemos, Padre, por darnos tu palabra, por recordarnos que estamos llamados a ser pacificadores. Reconocemos que nos gustan los ambientes tranquilos, donde se respira armonía. Pero tú quieres que particularmente quienes somos tus hijos, quienes hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, seamos pacificadores. No es fácil trabajar para sembrar la paz, pero rogamos nos ayudes para ello. Permite que podamos percibir los momentos, las circunstancias, las relaciones a donde hace falta paz, y que podamos dar lo mejor de nosotros por la gracia tuya para convertirnos
en pacificadores. Pacificadores en el trato nuestro hacia quienes nos rodean. Pacificadores entre aquellos en nuestro derredor que viven distanciados. Que seamos pacificadores, guiando a nuestros semejantes a la reconciliación contigo a través de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Muévenos, anímanos en verdad a ser hijos tuyos, que seamos pacificadores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios sea contigo, que te bendiga y te guíe a ser un pacificador para su gloria.